El puesto número 1 es para una necrópolis bajo el Vaticano. El lugar en el que se encuentra actualmente la plaza y basílica de San Pedro era, en el siglo I de la era cristiana, un gran descampado situado fuera de la muralla de la Roma imperial. Al parecer, allá algunas familias más adineradas habrían construido un cementerio, una necrópolis pagana, para resguardar los restos de sus difuntos. Junto a este sitio sagrado, aunque no lo creas, estaba el Circo de Nerón, un lugar de entretenimiento de uso privado para los eventos del emperador. Según cuenta la historia, en ese lugar murió San Pedro en el año 67 y luego sus restos se depositaron en aquella necrópolis cercana. Como recuerdo de aquel circo, el obelisco que lo presidía se sitúa al centro de la actual plaza de San Pedro, donde aún se conserva, y la memoria de la tumba del apóstol se conservó viva en la primera comunidad cristiana de Roma. Con los años se construyó una antigua basílica sobre aquel cementerio, y luego, en el siglo XV, se comenzó a construir la actual, cerrando la entrada. No fue hasta que comenzaron las excavaciones arqueológicas en el año 1940 que dieron con la antigua iglesia y debajo de ella la increíble necrópolis que hoy está incluso abierta al público. El puesto número 2 es para un grimorio de magia negra. Algunas personas aseguran que quien tiene un libro tiene un tesoro, pero quien tiene un grimorio puede tenerlos todos. Se trata de un libro de magia que porta maldiciones, que revelan los secretos de los muertos o incluso que pueden convocar un pacto con el mismísimo Satanás. Sus hechizos o conjuros surgen de la sabiduría antigua, tanto como la escritura misma, aunque luego se relacionan estrechamente con las religiones, entre ellas el cristianismo. Las primeras recopilaciones datan del siglo XIII, pero el más popular es el Gran Grimorio, del año 1759, de origen francés y que supuestamente está redactado por el primer ministro del infierno, Lucífugo Rofocale. Seguramente te preguntarás qué relación pueden tener estos libros mágicos con el Vaticano. Pues, más allá de las muchas versiones que circulan por el mundo, la original dicen que se encuentra en sus archivos secretos. Pero hay un dato muy curioso al respecto. Al parecer, las leyendas dicen que es indestructible, resiste el fuego y a cualquier daño que se le quiera hacer. Algo aterrador, ¿verdad? En el puesto número 3 vamos a conocer la sorprendente historia del obelisco del Vaticano. En el año 1586, el Papa Sisto V colocaba en el centro de la Plaza Vaticana de San Pedro un obelisco de origen egipcio de unos 25 metros y medio de altura. Aunque su historia se remontaba a muchos siglos antes, cuando el emperador Calígula, uno de los dirigentes más conocidos del Imperio Romano, estaba construyendo un circo. Estos sitios eran muy comunes en aquella época para realizar espectáculos públicos, pero llamativamente fue decorado con un obelisco egipcio. Este monumento sobrevivió a la caída del Imperio Romano y se mantuvo en el mismo lugar hasta que fue reubicado en donde se encuentra hoy en día. En un principio se dudó mucho sobre su origen, pues carece de jeroglíficos, lo que podríamos esperar del antiguo Egipto. Sin embargo, gracias a diferentes fuentes, se sabe que lo mandó erigir en Heliópolis, al noreste de El Cairo, Amenemhet II, por lo que tendría una antigüedad de 4000 años. Llegó a la ciudad en el año 30 a.C., cuando Octaviano conquistó Egipto y trajo un gran botín de guerra. Él se lo entregó a Calígula para adornar su circo, luego de que cruzara el Mediterráneo en un barco de 80 metros que llevaba una carga de 1000 toneladas de lentejas. En el puesto número 4 quiero contarte sobre una escultura aterradora. Un artista de Londres, llamado Paul Freire, se destaca por sus instalaciones espeluznantes, como por ejemplo la que vemos en esta imagen. Se trata del mismísimo Lucifer, que forma parte de la Iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada en Westminster, Inglaterra. Esta escultura parece agitarse entre un mar de cables frente a los escalones de un altar y representa al diablo. Está compuesta de cera, con inmensas alas blancas creadas a partir de plumas naturales que le dan un aspecto realmente aterrador. Aunque la luz que ingresa a la iglesia parece ser un factor muy importante en la sensación que genera, con sombras realmente dramáticas. Por supuesto,
Esta obra pertenece a un artista, pero ¿crees que el Vaticano tenga pruebas de la existencia de Lucifer? Cuéntame qué piensas de esta figura en la sección de comentarios. Y además, si te gusta el misterio, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, porque no querrás perderte los que compartimos cada día. Ahora continuamos en el puesto número 5 y nos encontramos con el Papa prisionero. Este es uno de los momentos más extraños de la historia del Vaticano. En mayo del año 1871, el gobierno italiano promulgó una ley que tenía por objeto establecer las relaciones entre el Reino de Italia y el Papado. A decir verdad, era una forma de controlar la gran influencia del Papa sobre el pueblo italiano. Pero el Papa Pío IX se negó a aceptarla, y tanto él como sus sucesores se convirtieron en prisioneros del Vaticano. Tal fue la situación que los papas ni siquiera pisaban la plaza de San Pedro a modo de protesta por la pérdida de sus territorios. No fue hasta el año 1929 que lograron un acuerdo con el dictador Benito Mussolini, en el cual se firmaron los tratados de Letrán sobre las garantías papales, donde se reconoce al Vaticano como soberano, y se establece cuál sería exactamente su territorio. Fue así como se convirtió en el estado más pequeño del mundo, a pesar de ser muy poderoso. Otro caso extraño es el de esta fotografía. La persona que lo publicó asegura que fue tomada en pleno ritual satánico en el bosque. Los residentes del lugar trataron de desterrar a la persona que tenía una especie de máscara de cerdo, pero no era una máscara en realidad. Se trataba de una cabeza real de cerdo. ¿Alguna vez has visto o escuchado de este tipo de rituales? Déjame tu opinión. El puesto número 6 es para la muerte del Papa Juan Pablo I. En la mañana del 29 de septiembre de 1978, el Vaticano publicó un comunicado breve y sorprendente para anunciar que el Papa Juan Pablo I había muerto. Su cuerpo se encontró sin vida por un sacerdote, o al menos, esa fue la primera impresión de esta historia. A los pocos días, los rumores de un crimen comenzaron a propagarse, y lo más enigmático es que llevaba tan solo 33 días en su puesto. Y así es como el legado de este papa está definido por el misterio y la conspiración, además de los intentos contradictorios de aclarar su muerte. Algunos periodistas e investigadores aseguraron que había sido envenenado, por temor a que pudiera revelar los altos niveles de corrupción dentro de la Santa Sede y un escándalo bancario, que involucró a una logia masónica y a un banquero italiano que había muerto en misteriosas circunstancias. Aunque nadie sabe exactamente cuál fue el motivo, ni hay suficientes evidencias para averiguarlo. Lo cierto es que la Iglesia declaró que la causa probable de su muerte fue una embolia pulmonar, y todas las teorías contradictorias descansan en un estante. Y finalmente el puesto número 7 es para los huesos de San Pedro. En el año 1949 el Papa Pío XII anunció el hallazgo de la tumba de San Pedro, uno de los apóstoles predilectos de Jesús. 3 décadas tuvieron que pasar para que Pablo VI confirmara la identificación de los restos. Pero fue recién el año 2013 que el Papa Francisco, visiblemente emocionado, tomó entre sus manos un relicario de bronce que conserva 9 pequeños fragmentos óseos y se lo mostró a una multitud reunida en la plaza asegurando que era el apóstol. Era la primera vez que se mostraban y el cierre de una historia muy antigua. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro comenzó a convertir, bautizar y hasta hacer milagros. El problema era Roma. Para ellos, el cristianismo fue una suerte de secta que se negaba a adorar a los dioses paganos y a rendirle culto al emperador. Especialmente a Nerón, quien finalmente ordenó su sangrienta crucifixión por el año 64. ¿Y sabes dónde ocurrió? En el circo de Nerón del que hablamos anteriormente, junto al obelisco. Ahora los restos se conservan en la capilla privada del Papa. Aunque algunos no están 100% seguros de su autenticidad, cuando se trata de religión, todo se resume en una cuestión de fe.